Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas. Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola queridos oyentes, estamos en un episodio más y el último de nuestra temporada. ¡Qué emoción! No lo puedo creer. Sí, qué rápido, de verdad. En serio que sí, Pronto. y qué bendición. Este episodio está canijo. No es cierto. No, está súper interesante. Creo que pensamos mucho en esto porque hay mucha información ahora en día. Y bueno, lo que yo he notado es que las emociones se han elevado, las han puesto como en un pedestal y ahorita como que si te hace sentir bien, entonces es ahí, ¿no? Y pues muchas cosas han pasado también durante este último año, que todavía hay más información, más como que confort para nuestros corazones, confort entre comillas que podemos encontrar. Y hay cristianos que se han alejado del cristianismo o hay amigos que tengamos que no, que, que tienen razones para no creer en el cristianismo también. Y decidimos hacer como 6 puntos, creo que son, amigas. Sí, creo que sí. Ahí vemos. No sé qué. Ahí vemos. Pero 5 o quédense. 6 por ahí. Sí. Que pueden ser razones para dejar la fe. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado como que alguna vez han pensado en abandonar la fe o hay cosas del cristianismo que las han tentado a abandonarlo. Újule. Sí, yo creo que mentiríamos si no. Sí. O sea, yo creo que de verdad todos hemos pasado por dudas, por tiempos difíciles, por tiempos de desierto, ¿no? Mm, Donde eh, realmente es difícil creer en la bondad de Dios, en su soberanía, en su protección, Sí. en lo que sea, ¿no? Todos, yo creo que tenemos diferentes razones, pero creo que es algo, si estás en el cristianismo, yo creo que es algo bien común. Todos pasamos por eso, muchísima gente de la Biblia pasó por eso, pero el chiste es no quedarse ahí, ¿verdad? El Ujú. chiste es aferrarse a la fe, aferrarse a lo verdadero. Sí, concuerdo 100%. Yo creo que, no sé, pensando incluso ahorita con esto de la pandemia que no nada más afectó en muchas situaciones como la escuela o los negocios y así, también las iglesias. Y hay mucha gente que, por ejemplo, tomó este tiempo de pandemia para ya, ahora sí que tomar la salida de, ya me voy a alejar tanto de la iglesia como de Dios. Y personalmente yo creo que recuerdo que una de las situaciones más complicadas para mí en este sentido fue cuando estaba estudiando hebreo en el seminario. Recuerdo haber visitado, por ejemplo, algunas sinagogas y me había quedado tan asombrada de cómo esas personas que no conocían quién era Jesús ni creían en Jesús tenían una comunidad mucho más cercana que la que yo tenía en mi grupo de jóvenes en la iglesia donde conocíamos acerca de Jesús. Entonces, no que haya dudado necesariamente, pero lo que, por ejemplo, muchas veces personas que hemos crecido en la iglesia desde niños o adolescentes siempre nos han dicho como fuera de Jesús no puede existir verdadera comunidad o cosas así, Mm. lo cual es cierto en teoría, pero cuando yo vi eso, decía, ¿cómo? Si ahí, o sea, no tienen a Cristo y están teniendo tan buena comunidad. O sea, como que Sí. creo que a veces hay momentos así que pueden de alguna forma cuestionar, quizá no del todo la fe, pero sí algunos aspectos de la fe que hemos creído. Sí. Sí, es cierto. No, ¿qué ibas a También decir? tengo como que temporadas.
Ujú. Y gracias también, ya sí, Lisa, por compartir. Para mí también es un poquito vulnerable compartir esto como en un episodio al público. Ujú. eh, pero también tengo temporadas con que batallo tal vez con una cosa específica, ha sido ya sea con la autoridad de la Biblia o con la soberanía de Dios, como decía San Elisa, pero creo que en este momento estoy como que batallando en pensar que existe el infierno, como Mm, no dudo que existe, pero batallo con ese pensamiento de que existe, no sé si me explico, Sí, sí, sí. como claro. que qué oscuro. Sí, la realidad de algo tan terrible, ¿no? Y creo que Pero es hasta con la pregunta de si Dios es bueno, entonces, ¿por qué existe ese lugar tan feo? sí, sí, la verdad es que cada quien puede batallar con algo tan diferente, Sí, ¿no? Y tenemos algo específico. sí, en serio que sí. Y por eso queríamos abordar este tema tan importante. Y la primera razón, por así decirlo, por dejar la fe que queríamos abordar, era el de la iglesia. Es un tema muy importante porque tristemente, pues, em, no somos personas perfectas, ¿verdad? Y ha habido problemas o cualquier, pues sí, problemas, daños, abusos, y es un tema muy importante en el que debemos de abordar. Sí, 100%. La iglesia sin duda es una de los lugares que es más fácil, por así decir, abandonar y de ahí viene o nos conduce a dejar la fe, obviamente. Y hablando específicamente acerca de las razones por las cuales la gente comienza a dejar de ir a la iglesia, me encontré acá con una encuesta que realizó una iglesia aquí en Estados Unidos a varias personas dentro de la comunidad hispana y, por ejemplo, muchas de esas Mm, personas mencionaban el agotamiento, es decir, personas que se involucran tanto en cosas Mm, relacionadas a la iglesia que llega un momento en el que ya no pueden más, o sea, están ujú, completamente cansadas y en lugar de dejar de hacer, por ejemplo, algunas actividades, simplemente deciden ya no para nada volver a ir. Cosas, por ejemplo, como heridas o errores de otras personas, o sea, cosas que haya hecho alguien, ya no necesariamente directo a la persona, pero incluso, no sé, ver como el pastor que cometió algo que no debió haber hecho o alguna ujú, de las personas de la iglesia, eso muchas veces ocasiona que algunos vean eso y digan, no, si eso que era cristiano, entonces ya mejor ya no voy. Otra cosa igual, por ejemplo, son las distracciones o los cambios de vida en el sentido de que parejas que quizá comienzan a tener hijos y ya están tan ocupados con los hijos que ven imposible el hecho de volver a la iglesia o simplemente comienzan incluso personas solteras que comiencen a estudiar otra cosa o se muden a otro lugar. O sea, ese tipo como de la rutina, cambios, ¿no? exactamente, rutina, cambios, eso muchas veces ocasiona que las personas dejen de ir a la iglesia. Otra cosa que se me hizo muy interesante dentro de este estudio fue la lucha de poder, es decir, cuando personas ven que en la iglesia, por ejemplo, hay dos pastores o mm, ministros que están luchando por ver quién tiene más liderazgo en lugar de trabajar juntos, ah, eso a veces se nota y hay gente que se desanima. Y después, otro igual importante, pues era la madurez, o sea, muchas veces sucede que si hay personas que, por así decirlo, relacionan el cristianismo con una persona o una situación específica, cuando no tienen o no existe la madurez suficiente para seguir a Dios por quien es Dios, pues es muy fácil desanimarse por cualquier situación y decidir dejar de ir a la iglesia. sí, sí, es que lamentablemente la iglesia no es perfecta. O sea, Mm, somos un grupo de Ujú. personas caídas que pecamos. O sea, claro. nos equivocamos y en ocasiones lastimamos a otros. Y a veces esos daños son pequeños y a veces son muy severos. Y por esta Sí. razón, algunos no quieren saber nada de Dios porque han sido lastimados y otros no quieren saber nada de la iglesia, pues por esta misma razón.
pero el dolor, la traición o el daño que se hizo que se hace en algunas personas, se sienten pues sumamente decepcionadas por la iglesia y por ende con Dios también. Mm, Yo creo que no hay persona que no haya sido lastimada por un hermano en Cristo, haya sido grande o pequeño el daño, pero todos hemos sido lastimados de cierta forma. Sin Sí, embargo, es muy importante entender dos cosas. Primero, que, como lo había mencionado, todos somos personas caídas. Nadie está sin pecado. O sea, recordemos el pasaje de Juan 8, donde los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a Jesús una mujer que habían encontrado cometiendo adulterio y le recordaron a Jesús la ley de Moisés que decía que apedrearan a tales mujeres. Pues más, o sea, Jesucristo les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Claramente nadie está libre de pecado, mm, todos hemos ofendido y todos hemos hecho daño de alguna u otra forma. Ahora, esto no es excusa a la persona que nos haya hecho daño, no es excusa, pero sí nos recuerda que aquella persona que nos ofendió es igualmente caída que nosotros. La segunda cosa que también debemos de recordar es que nuestra fe no debe ser depositada en una persona o en la iglesia o en el pastor. Sí, la mm. iglesia puede ser una bendición y increíble la comunidad, y sí, el pastor puede ser increíble, pero o un mentor, ¿no? De que puede ser inspirador, pero ni la iglesia, ni el pastor, ni el mentor murió en la cruz por ti, por mí. O sea, nuestra fe debe ser depositada solamente en Jesucristo porque la iglesia, el pastor o nuestro mentor nos va a fallar y ellos no son nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador y el único que puede llenar todas nuestras necesidades. Ya, wow, qué sí, importante que dices eso, porque la verdad es que va a hacer toda la diferencia. Sí, Nos va a ayudar a que sin importar lo que pase o lo que haga alguien, nos va a ayudar a entender que nuestra fe pues también es personal. y sí, enfocarnos en Jesucristo solamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. muy buenos puntos, la Y verdad. me gustó mucho eso como lo que respondió Jesús cuando le trajeron a esta mujer de que, a ver, bueno, el que esté libre de pecado, pues que Tiren la tire la primera. primera piedra, ¿no? O sea, porque ellos esperaban de que Jesús castigara o culpara a esta chava y no, o sea, es de que no, a ver, todos estamos todos están en el mismo. Sí, así es. Y sí, también hay un grupo que se llama Barna, que se dedica a hacer entrevistas, investigaciones y luego te ofrece estadísticas en ideas sobre la fe y la cultura. Tienen varios libros y tienen varios temas, ¿no? Y bueno, ellos estaba viendo aquí un como blog que tenían de qué razones que la gente dice de por qué se ha alejado de la iglesia. Y se enfocan más en gente como de nuestra edad, millennials y adolescentes, y también otras que se conectan muy bien con lo que ustedes dijeron, era de que se sentían juzgados, sus dudas no eran bienvenidas, o veían la división entre el mundo y la iglesia, y otros decían como que había mucha tensión entre la ciencia y el cristianismo. Y la verdad que me puso un poco triste porque dije, bueno, la iglesia podría ser un lugar muy padre para que tú traigas tus dudas y sean contestadas Mm, con una teología sana, ¿no? Pero pues lamentablemente mucha gente ha sido herida por la iglesia, pero también mucha gente ha sobregeneralizado y es uno de los en psicología hay 10 distorsiones cognitivas que son pensamientos como errores del pensamiento, perdón, y una es la sobregeneralización. mm, Que, por ejemplo, de acuerdo a o sea, de una experiencia que vivimos, entonces estamos sobregeneralizando todo lo demás. Por ejemplo, me pasó una cosa en una iglesia, entonces digo que ya así son todas las iglesias, o me pasó algo hasta por decir en una tienda, por decir en Walmart, ya no, odio todos los Walmarts. Entonces eso es una sobregeneralización, ¿no? Sí, De hecho, se me hace muy interesante que las distorsiones cognitivas llevan a la ansiedad, llevan a la depresión,
a la dificultad de relacionarnos y otras complicaciones. Entonces me pongo a pensar cómo esta generalización del cristianismo, perdón, por una herida que vimos o por algo que vimos en una iglesia nos puede llevar a alejarnos de la iglesia en general, de la iglesia local y de la iglesia de Cristo, y que se nos haga difícil relacionarnos con Dios porque lo pusimos en esta categoría. Sí, es verdad, muy interesante eso. Y cómo Sí. también nos afecta más allá de, no sé, o sea, es muy fácil dejar de ir a la iglesia, pero cuando ya nos ponemos a pensar en cuáles son esas razones, Ujú. nos podemos dar cuenta que hay, como lo que tú decías, distorsiones cognitivas, o sea, yo no lo hubiera pensado. Ujú, Sí, Entonces, como que hay mucho más en el fondo de las razones por las cuales hacemos o dejamos de hacer algo. sí, Y bueno, otro punto también que estábamos discutiendo acerca de cuáles son esas razones por las cuales la gente deja la fe es la falta de evidencia histórica, es decir, ¿será realmente sí, cierto que existió Jesús, que la Biblia es verdad? sí, sí, yo creo que hay mucha gente como que busca evidencia para poder creer en la Biblia o en los milagros de Jesús o los manuscritos, los autores, las historias, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y creo que gracias a Dios tenemos en el mundo cristiano muchos académicos enfocados en diferentes como que áreas, ¿no? O sea, en los manuscritos. Pensar en el doctor Dan Wallace del Seminario Teológico de Dallas, que una vez mencionaste tú, Jazz, que admiraste mucho cómo él viaja solamente para eso, que ha dedicado toda su vida Sí, para para mostrar evidencia histórica de los manuscritos. Y luego también tenemos personas que se dedican a la defensa de la fe, personas que se dedican como en diferentes áreas. Entonces invitamos a los cristianos y a los oyentes que busquen recursos de gente que se ha dedicado a esto, ya sea en cualquier área de las que se estén ustedes tal vez dudando. Y bueno, por ejemplo, con la Biblia, si encontramos personajes históricos, lugares, arqueología y eventos históricos que son evidencia de que la Biblia es precisa. Em, y de hecho hay más evidencia para el Nuevo Testamento que para la Ilíada y la Odisea. Creo que mm, son como 1700 para la Ilíada y la Odisea y más de 5000 para el Nuevo Testamento. sí. Y por wow. ejemplo, sí hay diferencia entre manuscrito y manuscrito, pero son cosas que no cambian el mensaje. Mm. Qué interesante también eso, porque la verdad es que, no sé, pensando en esas obras que tú mencionaste de la Ilíada y la Odisea, son consideradas hoy en día casi como obras de arte de la literatura clásica, Sí. que Ujú. nadie realmente pone mucho en tela de juicio, Nadie los pero cuestiona. sí, ¿no? Mm, Pero la Biblia, pues sí. Y pensando igual en cómo lo que tú decías, Mara, de que invitar a los oyentes a buscar recursos. Por ejemplo, hay un autor que se llama Erwin Lutzer, muchos de sus libros están traducidos al español. Eh, Tiene este libro muy bueno que se llama Razones por las cuales puedes confiar en la Biblia, que es muy Oh, wow. sencillo de leer, muy profundo también. Y en ese libro, por ejemplo, él dice que la Biblia no nada más es un libro histórico, es decir, que habla acerca de sucesos pasados, sino que también es un libro de doctrina, un libro que nos lleva más Mm, allá de la especulación humana. Entonces, es un libro que no nada más nos va a contar lo que sucedió antes, pero nos va a decir también, por ejemplo, palabras que Dios haya dicho. Y pensando, por ejemplo, en esta situación de lo histórico, muchas veces no nos ponemos a pensar que la Biblia habla de personas y lugares que existieron y que incluso todavía tenemos vestigios de esos lugares. Entonces, un ejemplo que él mencionaba era el Domo de la Roca, que es
lo que antes fue el segundo templo que construyó Herodes en Jerusalén en los tiempos de Jesús, y que hoy en día la parte de arriba de ese lugar pertenece a los musulmanes. Entonces, es un lugar muy sagrado, eh, donde, por ejemplo, los musulmanes piensan que ahí donde está ese domo, está esta piedra que ellos resguardan porque creen que esa piedra es de donde se fue Mahoma al cielo. Pero, por ejemplo, los judíos creen que ese es el lugar preciso donde fue este segundo templo, donde también estuvo antes el templo de Salomón, y donde Mm. antes sucedió que Abraham casi iba a hacer el sacrificio a Isaac. Entonces es un espacio físico que tenemos el día de hoy, que tiene como que fundamentos históricos que encontramos en la Biblia, y que hoy en día tenemos todavía un pueblo que cuenta su historia basada en eso que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay todavía muchos lugares físicos que de alguna forma respaldan mucho de lo Mm. que dice la Biblia en cuanto a la historicidad. Sí, tienes toda la razón. Y la verdad es que esta razón de la falta de evidencia histórica está siendo más común, pero realmente creo que la gente la está presentando sobre la mesa sin tener mucho conocimiento del tema. Solo repiten lo que Mm. otros están diciendo. Por eso es bien importante informarse bien y de una manera holística. O sea, no lean solamente a los que están de acuerdo con ustedes. Ujú. Lean todo tipo de argumentos, ¿no? Em, Sería un poco difícil presentar toda la evidencia histórica en este episodio, no se puede, es muchísima. Se necesita Eh, otro episodio aparte. sí, otros 3 episodios, ¿no? Porque estamos abarcando muchísimos años, pero si nos Ujú. concentráramos solamente en la resurrección de Jesucristo, que es lo más importante de toda la historia, ¿verdad? Que es lo que sostiene la vida, pues, la creencia en cristiana, pues, podríamos decir que la evidencia de la resurrección es bastante probable por las siguientes razones. Primero, los evangelios registraron en sus libros que las primeras personas en ver a Jesucristo resucitado fueron mujeres. Y quizá para nosotros eso sea irrelevante, pero en aquel tiempo las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase y por consecuencia su opinión no era del todo importante. Mm. Entonces, si esto era el caso, ¿por qué inventarían los discípulos que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado? O sea, si realmente querían tratar de convencer al público, a Mm. la gente, hubieran puesto que los hombres fueron los primeros a ver a Jesús. Sí. O sea, el que las mujeres hayan sido las primeras hubiera sido hasta vergonzoso, o sea, menos convincente. Pero ya que, pues es lo más improbable, este, que tal como, o que es lo más probable que tal como se registró, perdón, hace que el caso haya sido realmente histórico. Y la segunda es que no solamente las mujeres fueron las únicas en ver a Jesús resucitado, los evangelios registran que también sus discípulos lo vieron. Bueno, y podremos decir, bueno, ay, claro que sus discípulos van a decir tal cosa. Puede ser que estaban alucinando, ¿no? Pero dice en 1 Corintios 15:6 que 500 personas vieron a Jesús. 500, no 12, no 3 Ok. mujeres, Sí. 500 personas. Entonces, no solamente tenemos a las mujeres, a los discípulos, pero a 500 testigos. Oye, fíjate que en este punto se me hace muy interesante lo que dices, porque incluso después de eso podemos pensar en la primera iglesia. Mm. Y no sé, bueno, una de las cosas que me gustan mucho, a mí me gusta mucho la historia del arte, específicamente el arte cristiano. Y las primeras, por así decirlo, obras de arte religioso que tenemos en el tiempo después de Cristo datan como del año 3 o el año 4, y son estatuas encontradas en Roma de un pastor cargando una oveja. O, Mm. por Mm. ejemplo, en las catacumbas encontraron pinturas en las paredes más o menos desde el año 3 hasta el año, no sé, por ejemplo, el año, perdón, 300 o 400 después de Cristo, que eran un como pescado, un pescadito, y como con una ancla.
Lo cual, o sea, por ejemplo, cuando pensamos en cosas como las primeras manifestaciones artísticas del hombre en la antigüedad, tenemos las pinturas rupestres, las pinturas en las cavernas. Sí, Entonces, Mm, esas pinturas hoy en día se toman como, wow, aquí está la evidencia de que el hombre existió desde no sé cuándo. Y en este caso, el ver esas estatuillas o las pinturas en las cavernas, los símbolos, nos dan una evidencia de que, wow, ahí estaba la primera iglesia y ahí estaban los seguidores de Jesús, que es sí, algo que wow. todavía podemos visitar esos lugares y ver ese tipo de arte. Qué interesante. Sí. sí. Sí, otro argumento muy importante es que es el de Pablo, que se le apareció al apóstol Pablo. Y antes de que fuera Mm, el apóstol Pablo, era un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia. O sea, Pablo era un líder judío muy respetado que odiaba a los cristianos y fue responsable de la ejecución de muchísimos cristianos. Pero Jesús se le aparece a Pablo y hace que Pablo tenga una conversión de 180 grados. Entonces, ¿por qué iba Pablo a unirse al cristianismo donde había sido un enemigo? O sea, no tiene Sí, ujú. sentido. no, Como que cambio de vida de Pablo. O sea, sí. nada más uno es un gran testigo Exactamente. de esto. Y sí, y aparte pensando, esa es una muy buena pregunta porque si pensamos en también cómo terminó la vida de los discípulos o seguidores de Cristo, Esta es o sea, buenísima, sí, murieron cierto. todos y murieron horrible, excepto Juan, pero hasta Pablo igual decapitado, o sea, Sí. ¿quién realmente da su vida? Por una mentira. Exacto, O o sea, sea, Ujú, ¿no? no tiene sentido. No. Sí, sí. sí, sí, es cierto. Y también hay personas que no creen en el cristianismo porque dicen que suena ilógico, ¿no? Pero también hay otras creencias que suenan más ilógicas y aún así no tienen respaldo como lo tiene el cristianismo. Y el cristianismo tal vez suena ilógico, pero tiene un respaldo em, a esta creencia. O sea, todo lo que estamos hablando, la historia, no sé. No es que alguien la inventó, o sea, Sí. tenemos Ujú, como la evidencia. Sí, sí, cierto. Ese es otro argumento muy común que la gente está dando, que no, es que no tiene, es ilógico, el cristianismo es ilógico o creer en Dios es ilógico. Muchas personas dicen de que es igual a como creer en nada sin unicornios, ¿no? O sea, no tiene sustento y pues sí, es ilógica. Pero lo que muchas personas no se ponen a pensar es que el cristianismo provee la cosmovisión más coherente y congruente. O sea, ya lo habíamos abordado en otro episodio, pero aquellos Mm. que no han escuchado, el cristianismo es coherente y congruente en las preguntas más profundas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué hay maldad en el mundo? O sea, estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? De preguntas que abordan eh, los 4 aspectos de la vida: origen, significado, moralidad y destino. Y en todas estas, el cristianismo no solamente tiene una respuesta, pero tiene una respuesta coherente y congruente. O sea, por ejemplo, ujú, en comparación a otras religiones, donde se cree que la maldad es una ilusión, el cristianismo sí aborda la maldad como una realidad. O sea, no solamente real, pero también contesta la pregunta de dónde viene esa maldad. Entonces, el ujú. cristianismo no es creer en nada sin unicornios, tiene realmente un fundamento y un fundamento lógico. Sí, es verdad. Esas preguntas que decías hace rato, origen, significado, moralidad, destino, son muy importantes porque saben, sobre todo en redes sociales, que es de alguna forma el medio por el cual jóvenes y no tan jóvenes usan o obtienen su información. He visto últimamente muchas cosas que hacen quizá mucho sentido de, sí, la fe cristiana nada más te hacía sentir culpable, pero no, realmente está basado en algo que es lógico y coherente, como decías. Por ejemplo,
en episodio, no recuerdo ya cuál fue, pero uno de nuestros episodios primeros el año pasado, hablábamos de las diferentes tres grandes creencias, por así decirlo, en donde caen todas las Sí. religiones. Y hablábamos de el ateísmo, que es el no creer en la Ujú. existencia de un Dios, el panteísmo, que es Dios es más bien una fuerza en lugar de una persona, y el teísmo, que cree en un solo Dios creador, básicamente. Entonces, como decíamos antes, todo lo que nosotros creemos de alguna forma va a caer, cualquier doctrina, cualquier religión va a caer dentro de estas tres grandes ramas. Y en la primera pregunta o el primer punto sobre el origen, por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué hay algo en lugar de nada? El ateísmo va a decir, es que algo siempre ha existido. O sea, el universo simplemente es tiempo, es espacio y es casualidad. No creemos que alguien lo haya creado, simplemente está porque está. Y por ejemplo, el panteísmo va a decir, no, es que la verdad todo lo que existe como es Dios, es por así decirlo, el universo, materia. Entonces, no es que Dios sea como una persona, sino que más bien es algo como la suerte, de que existe algo por mera suerte y por vibra buena, y si te toca, te tocó, si no, pues ni modo. Pero, por ejemplo, el teísmo y en este caso el cristianismo va a decir, no, el origen viene del Dios creador, que es el Dios que hizo todo cuando no había nada. O sea, la Biblia dice que en el principio solo estaba el cielo, la tierra, pero todo estaba vacío, era un caos. Y del caos Dios creó cosas específicas. Pero lo más interesante es que así es como nosotros vivimos nuestra vida. O sea, yo pienso en nuestros teléfonos, del smartphone. O sea, no creemos que haya surgido simplemente porque sí, sino que alguien inteligente está detrás de ese diseño, o los que hacen las cosas de Apple. O sea, dices, no, ya no, nadie más va a inventar algo mejor. Y salen con el iPhone 34 y es como, wow, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, y ya lo último, esta parte, por ejemplo, igual del significado, o sea, ¿por qué existo? Lo mismo parecido, o sea, el ateísmo va a decir, no, la humanidad no tiene necesariamente un destino o propósito específico, sino que simplemente es un producto de suerte o casualidad. El panteísmo va a volver a decir esta situación de que simplemente existimos, para bien o para mal existimos, y mandas vibras unos a otros. Pero Sí. el cristianismo va a decir, la humanidad fue creada por Dios para Dios. Dentro de esta creación, Dios tiene un propósito para nosotros, que es el que le glorifiquemos. Ujú. Sí, sí, es cierto. Y luego, y fíjate que estas preguntas que decías, Annalisa, las origen, significado, moralidad, destino, se pueden hacer con cualquier cosmovisión que tengan, ¿no? O sea, cualquiera que sea la creencia que de quien nos escuche, se pueden hacer estas preguntas. Y, por ejemplo, la pregunta de cómo sé qué es bueno y qué es malo y qué pasa después de la muerte, que son las preguntas de moralidad y la pregunta de destino. Para la pregunta de destino, uno puede contestar también, como decías, ya depende de donde, de la creencia de cada quien, uno puede decir, pues, la reencarnación o la extinción total. em, y para la pregunta del destino, perdón, para el cristianismo, la pregunta del destino, pues responde que después de la muerte estaremos en el juicio eterno, ya sea que disfrutemos de las recompensas de Dios en el cielo o soportemos un castigo justo, como lo leemos en Hebreos 9. Y, y luego, aunque pensemos que no tenemos una cosmovisión o una creencia definida acerca de la existencia, del mundo, de nuestro propósito, de Dios, de qué va a pasar después de la vida, pues realmente sí la tenemos. De hecho, no tener una, ya estamos teniendo una cosmovisión, Sí, ¿no? O sea, cierto, no, Muy bien, exactamente. sí. no, no hay de otra. Ujú. Y
Y las respuestas a estas preguntas, las respuestas que tengamos a estas preguntas, ya sea que decidamos analizarlas o no, dictan cómo vivimos. Sí, y no solamente dictan, pero también, también es esencial que al contestar estas preguntas no sean de que, como decimos en México, chile con queso, o sea, que realmente que puedan contestar estas preguntas, pero que sean coherentes y congruentes. O sea, no, voy a creer esto del cristianismo y voy a creer esto del ateísmo y voy a Mm, creer esto del budismo. O sea, Sí. no es coherente, no es coherente esa cosmovisión. Por eso es importante que no solamente analicen estas preguntas, pero que vean si realmente tiene sentido lo que están creyendo. Así es, ¿por qué creemos lo que creemos y exactamente cómo responde a lo que creemos de dónde soy, por qué estoy aquí, a dónde voy cuando muera? Sí, ujú, exactamente. Otra de las razones por la cual una persona puede llegar a dejar la fe es por motivos personales o familiares. Puede ser que la persona deje la fe porque, no sé, sea homosexual o uno de sus familiares es homosexual y deje de creer en el Dios de la Biblia por ese motivo. Realmente este es un ejemplo, ¿verdad? Pero puede haber muchas razones, y cual sea la razón, debemos entender primeramente que Dios nos ama profundamente, más que nadie en el mundo, y no debemos de dudar de su dirección, de su cuidado y su consejo. O sea, eh, cualquier que sea la razón, debemos de entender eso, que Mm, todos los mandatos de Dios para con los humanos son basados con amor y de eso podemos estar súper seguros. No es para molestarnos o frustrarnos o para hacernos ujú. sentir miserables. Todo lo que hace para con nosotros es para nuestro bien. mm, Y qué bonito y qué confort tener esa seguridad, ¿no? De que somos sí, amados, no importa qué. Y que es un Dios bueno, o sea, es un exactamente. Dios bueno. Ujú. Y también creo que en este de motivos personales y familiares, creo que lamentablemente muchas personas eh, han usado el nombre de Dios, el nombre de la Biblia, el nombre del cristianismo em, mal y o sea, como que han sido, el nombre de Dios, la Biblia y el cristianismo han sido y pueden ser muy manipulados muy Mm, fácilmente. Y es por eso la importancia de estar firmes y bien enraizados en la verdad, porque podemos escuchar muchas cosas, pero si no estamos firmes y enraizados en la verdad, entonces nos vamos a creer lo que escuchemos acerca de Dios, de la Biblia, del cristianismo. Eh, y luego estas personas que manipulan esto, a Dios, la Biblia, el cristianismo, casi siempre lo hacen con propósitos egoístas, o sea, ya sea para controlar o obtener poder o, no sé, manipulación o simplemente obtener algo que ellos quieran, ¿no? Para beneficiarse a ellos mismos. Y pues han herido a muchas personas y estas heridas han marcado a gente y lo que se me viene al marcar a gente, se me viene la palabra trauma a la mente, mm, porque en el trauma, cuando algo nos hirió y volvemos a encontrarnos con algo muy parecido a esto, aunque sea lo más chiquito, se vuelven cosas que nos provocan. Entonces, eso que nos provoca nos aleja y no queremos acercarnos. Em, y bueno, yo creo que tal vez ha sido ese trauma por donde empezó fue verdad transversada, o sea, no fue una verdad real. Y mm. entonces hay mucha gente que ha usado el evangelio mal, o sea, como mentiras, y han herido y han traumado a gente. Ya, estoy 100% de acuerdo. Y en ese punto específico, Mara, que estás diciendo, de manipular la verdad. O sea, yo recuerdo una chica que cuando íbamos en la universidad me llamó para decirme, oye, he pensado mucho y quiero que me cuentes más. Ella mencionó de tu religión, por ejemplo. Entonces nos reunimos, le compartí el evangelio y ella ya estaba
muy lista, o sea, ya al final que terminé de hablar fue como de, ya bueno, ¿qué hago? Quiero orar. Y oramos, ¿no? Y ella estaba muy contenta y recuerdo que me contó que cuando ella le comunicó a su mamá y le dijo, mamá, me hice cristiana, lo primero que su mamá le dijo fue, bueno, nada más quiero que sepas que yo no tengo dinero, ¿eh? Ni te voy a dar dinero para que lo estés Mm, dando ahí a donde sea que vayas. Ay, Y eso wow. se me hizo muy interesante porque no es que su mamá fuera creyente, ni siquiera que hubiera asistido a una iglesia antes. Ella estaba partiendo, la madre estaba partiendo de una perspectiva de lo que había escuchado y lamentablemente que era el cristianismo. Y lamentablemente lo que ella había escuchado es un lugar donde tienes que llevar dinero para que te hagan ciertos milagros y mientras más mm, dinero, mejor milagro. Como ese tipo de cosas que lamentablemente hoy Ay, en día ayer justo pasamos por una iglesia así, enorme, mm, enorme, con muchísima gente, que es ese tipo de doctrina, que es completamente falsa. Entonces, eso hace tanto daño y muchas personas ni siquiera se acercan a Dios o están interesados en saber quién es Dios, quién es Jesús, que dice la Biblia, porque como dices, Mara, han sido traumatizadas o han sido lastimadas o mal informadas por sí. otros que no conocen lo que es el verdadero evangelio. sí, 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 cierto. Otro punto igual muy importante que queremos hablar dentro de esto de las razones de por qué las personas dejan el cristianismo es cuando a lo mejor el cristianismo quizás se vuelve meramente una religión de tengo mi notita de lo que debo de hacer Mm, para ser buen cristiano y check, check, check. O sea, sí, esto Sí, ya hice esto. sí. sí. Hay algunas personas que sí, dejan la fe no precisamente por la iglesia o por alguna persona que les hizo daño, pero porque realmente nunca tuvieron una relación con Dios. O sea, Ujú. Ujú, simplemente siguieron reglas religiosas sin conocer a Dios personalmente. Y esta es muy peligrosa, ya que puedes pensar que estás dentro porque hablas de cierta manera, te comportas de cierta manera, pero no conoces a Dios y no tienes una fe personal. Y al ujú, momento de que llega una tragedia en la vida, es facilísimo deslizarse y dejar la fe, porque esa fe no está cimentada bien. O sea, esa fe, entre comillas, puede solo llegar hasta cierto punto porque no está cimentada en Jesucristo, que es para siempre. Por eso es bien importante entender que el comportarnos de cierta manera o el hablar de cierta manera es irrelevante si no conoces a Dios como tu Salvador. Porque la ujú. fe en Jesucristo no es, primero me tengo que comportar así o primero tengo que hablar de cierta manera y luego conozco a Dios. Sí. O No, dejar de Ujú. hacer algo y ya que lo dejé, sí, con Dios. Oye, totalmente. y he escuchado, por ejemplo, a gente de que las invitan a la iglesia y dicen, no, es que no quiero dejar de fumar. O sea, no Nada que tienes que ver, o dejar sea, de nada fumar. Sí, que sí, ver. sí. No, no, nada que ver. Sí, no, no, o sea, cualquiera puede conocer a Dios, no tenemos que portarnos bien y luego ya empezar una relación con Dios, ¿no? O sea, la Biblia es Ya. muy clara Ujú, que no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que haga el bien. O sea, nosotros podemos acercarnos a Dios tal y como somos y Él nos recibe si ujú, tenemos un corazón arrepentido. El Sí. evangelio no es un evangelio de trabajo en donde tienes que hacer cosas para o trabajar para tener una relación con Dios. O sea, no, el evangelio es un evangelio de gracia, donde no mm, tenemos que hacer nada para recibir el amor de Dios. La Biblia dice que solamente tenemos que creer en Él. ujú, Sí. O sea, es más como ese amor de alguna forma que va a tener un padre hacia un hijo, no porque el hijo le obedezca, sino por Ujú. el simple hecho de ser su hijo, ¿no? Sí, te ujú. amo tal y como eres. Ujú. Sí, 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 sí. Y luego otra razón también, como de lo que hablamos, de que la relación que tenemos con Dios, mucha gente, como decía San Elisa, dice que es que no, mi creencia no se sentía real. Ah, creo que estas las leí en este de que les decía de Varna.
y otros decían de que parecía que Dios no estaba en mi experiencia en la iglesia. Y es lo mismo porque no tenía una relación como nos decías, Elisa. Mm. Eh, no sé si, por ejemplo, aquí se puede ligar muy bien lo que decía Jesús en Mateo 23, que son personas que ponen reglas de que esto sí y esto no, que ni ellos mismos podían seguir. Entonces, hacen ver al cristianismo como una religión y como dice en ese mismo versículo, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Mm. Entonces, Dios no nos llama a seguir una lista de reglas, nos llama a Él mismo. Y es lo bonito de la gracia, como también dijiste, Anelisa. Qué bonito Dios, o sea, otra vez, qué bonito Dios que es lleno de gracia, que nos ama, que no tenemos que hacer nada porque no son nuestras acciones, ni reglas, ni cuánto dinero demos a la iglesia, ni una disciplina la que nos lleva al cielo, sino es nuestra fe. Y la Biblia dice claramente que no hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. Yo creo que ya es porque ya estamos en una relación con Dios que nos lleva a seguir estas disciplinas como leer la Biblia, orar, reunirnos en una iglesia, porque queremos conocerlo más, porque ya sea por medio de su palabra o por medio de otras personas. No sé, se me viene a la mente el ejemplo como cuando estás de novio, que lo conoces, pero quieres conocerlo más, entonces empiezas a ir a sus partidos de fútbol o a sus recitales, no sé, cosas así, ¿no? Sí, te Sí. avientas La- las películas aburridas, sí. No es cierto. Yo creo que es esencial que aclaremos que no tenemos que hacer nada porque Cristo lo dio. Cristo fue el que Mm, hizo todo. O sea, aunque nosotros depositemos nuestra fe en Él y que no tenemos que hacer nada y solo creer, pero es por el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahí Él sí. lo dio todo por nosotros. Ujú, Entonces, por eso no tenemos que hacer nada, porque Cristo fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? El humano, Dios, que lo dio por nosotros, que lo hizo en nuestro lugar, ¿verdad? ujú, Sí. ujú. Algo muy importante que me gustaría mencionar también en este punto, porque creo que es verdad, o sea, escuchamos mucho que no es una religión, sino una relación, y también de alguna forma porque la palabra religión ha sido atribuida por muchos años a una serie de reglas, como algo muy estricto, como algo de que, como decía yo al principio, de check, check, como algo Ah, que tengo sí. que checar para ganarme mi estrellita al final del día. Ujú. Y fue, o sea, rápidamente, por ejemplo, pienso en Martín Lutero, que es como el padre de la reforma, por así decirlo, y que él decía o él insistía en ese tiempo que la fe, el cristianismo tenía que ser también parte de una naturaleza personal, o sea, tenía que ser algo individual, que cada persona tenía que, por así decirlo, establecer su relación con Dios, en lugar que en aquel tiempo la iglesia pues le daba a la gente todo y no Ujú, necesariamente antes de la reforma, no motivaba a la gente a que ellos tuvieran su propia relación con Dios. Entonces a Ujú. raíz de Martín Lutero todo eso cambió y desde, pues por así decirlo, que desde ese punto de alguna forma la palabra religión eh, pues como que se atribuyó como algo malo, por así decirlo, o algo que no estaba bien, pero cuando pensamos en el significado, como la raíz etimológica de esa palabra, Ujú. quiere decir, religión quiere decir devoción, aferrarse y dependencia. Entonces, cuando vemos ese significado y lo vemos a la luz de nuestra relación con Dios, así es como debemos ser en nuestra relación con Dios. Debemos de ser devotos al Señor, Sí. fieles a Él. Debemos Aferrarnos. aferrarnos exactamente y ser Ujú. dependientes 100% de Él. O sea, entender que sin Dios no podemos hacer nada. Como decía Jesús en Juan 15, separados de mí, nada puedes hacer. Ujú. ujú, Entonces, esa es como
algo que es importante recordar. Tenemos esta relación y pensando en la religión y pensando en ese significado original, nos ayuda a que realmente veamos a nuestra relación con Dios como algo a lo cual hay que ser devotos y dependientes. Sí, totalmente. Em, la última razón de la que queríamos platicar es que a veces la gente dice, bueno, hay varios caminos hacia la verdad. Y esta otra también es muy, muy común y que la gente está diciendo hoy en día. Y de hecho también vi un estudio reciente en Barna, parece que nos pusimos todos de acuerdo con lo Barna es Barna por siempre y siempre. No, están muy buenos. No, sí está chido, la verdad, ¿eh? Sí. Sí. Perdón, rapidísimo, tengo un libro aquí muy bueno de los hispanos en A Estados verlo. Unidos, de Ah. Barna, y bueno, me ha ayudado mucho en mis clases. Pero bueno, eso fue un paréntesis, un comercial, Paréntesis, Barna. un comercial. If you're listening, No sponsor estamos us, please. Es patrocinadas. lo que iba a decir, no nos están pagando, ¿eh? Ay, no, pero bueno, vi un estudio reciente en Barna que presentó que el 62, perdón, por ciento de adultos y el 58% de adolescentes estaban de acuerdo con esta declaración. Muchas religiones pueden llevar a la vida eterna, no hay solamente una religión que sea verdadera. O sea, 62% de adultos y Wow. 58% de adolescentes. Mm, Realmente Increíble. sería fácil y bueno que todas las religiones fueran verdaderas. O sea, sería facilísimo. Pero si nos ponemos a estudiar cada una de las religiones, podemos ver que cada religión es exclusiva. Cada religión tiene diferentes maneras de responder cómo y cuál es el destino final y cómo llegar ahí. Unas religiones dicen que no hay nada después de la muerte. Otras dicen que reencarnamos. Otras dicen que hay un cielo en donde el Padre habita. Total es que cada religión tiene diferentes creencias acerca del destino final. Entonces, si cada una tiene una creencia diferente y una manera diferente de llegar al destino final, no puede ser que todas estén en lo correcto. O sea, ya que pues, se contradicen entre ellas, no todas pueden ser verdad. O sea, por ejemplo, el budismo cree que no hay Dios, pero el cristianismo cree que sí hay un Dios, un solo Dios. No puede ser que Dios sí exista y no exista al mismo tiempo, o sea, es ilógico. No pueden ser que varios caminos nos lleven a la verdad, por más que, o sea, se escuche Exactamente. bonito. Aparte No, sería y sobre todo, adelante, perdón, solo iba a Mara. decir, sería súper caótico el mundo o Sí. tu vida. Sí. La vida de uno sería muy caótico. Y también pensando, o sea, en esta palabra tú que decías, Annelisa, verdad, que por cierto, si no han escuchado, Así se llama el tema. vayan allá, sí, al primer episodio que hicimos, porque hablábamos en ese tiempo de la palabra verdad, o sea, es algo puro, es algo completo, que no puede coexistir con otra cosa, o sea, y así lo aplicamos en nuestra vida. Si algo es verdad, o sea, no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Claro. Y este punto me hace pensar igual, por ejemplo, cuando una persona está diciendo algo, o nos está contando algo o nos está haciendo una promesa, por ejemplo. Nosotros le creemos a la persona porque esa persona está diciendo algo y decidimos creerle, sobre todo si, por ejemplo, es alguien de confianza. Tenemos mucho estas frases que dicen, es que me dio su palabra, entonces le creo. O te doy mi palabra de honor que voy a hacer esto. Y cuando alguien nos dice eso, nosotros lo tomamos como, vale, te creo. Y pensando en ese punto específico, vemos en la Biblia que Jesús no nada más decía Dios es verdad o la palabra de Dios es verdad. Jesús asimismo se proclamó como Él es la verdad, Él es el camino. Tenemos ahí Juan 14, 6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no es que Jesús estaba diciendo,
orar es el camino, hacer esto o aquello es el camino. Él dijo que él mismo era el camino y la verdad. Y cuando yo me pongo a pensar en estas otras religiones, ¿qué otros líderes realmente han dicho Buda o Mahoma o algún otro líder de otra religión? Yo personalmente soy el camino para conectarles con Dios. Sí, es cierto. Realmente Jesucristo fue quien lo dijo y nosotros creemos en su palabra y después no nada más es que lo dijo y ya, sino pensando en lo que tú decías, igual Anelisa, anteriormente sobre la resurrección. Tenemos ahí esa evidencia de que Jesús fue fiel a su palabra de que él era el camino, porque un poquito más adelante en el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús es crucificado, muere y después sucede la resurrección. Entonces, no solo Jesús dijo que él era la verdad y el camino, sino que proveyó ese camino para conectarnos con Dios. Ujú. Y también no sé si han escuchado como gente que dice que el cristianismo es arrogante porque clamamos tener la verdad absoluta, pero la verdad lo que está pasando aquí es que la otra persona también está clamando tener la verdad, ¿no? Sí, Entonces hay dos Así lados. es. Em, lo que se me viene a la mente es como que en la arrogancia significa que uno es mejor que el otro. Y no sé si esto ha sido porque, por ejemplo, en una conversación uno no validó la historia de la otra persona, no validó su punto, no validó sus creencias, no lo escuchó o no le dio espacio para hacerlo. Y eso es lo que se me viene a la mente cuando decimos arrogancia. Y lo que se me viene a la mente también es validar, porque como humanos tenemos la necesidad de ser vistos, amados y conocidos. Y muchas veces hay personas que anhelan esto más que otras. Y cuando no son escuchadas, cuando no fueron validadas y cuando no escuchamos su historia o porque, o lo que creen, perdón, entonces no vamos a llegar a ningún lado si no hubo ese espacio para ser escuchado. Al contrario, podemos estar hiriendo más a la persona de lo que estamos ayudando. Y como cristianos tenemos que recordar que no somos el Espíritu Santo, y también para los no cristianos, que creo que validar no significa decir, sí, tú estás en lo correcto, pero significa, déjame escucharte, quiero empatizar y no estar en una competencia ni en un debate, porque para ser validado no significa que tenemos que invalidar a la otra persona, o sea, para Mm. nada, pero dar esa oportunidad de escuchar, ¿no? sí, sí, tienes razón en ese punto. La verdad es que yo creo que a veces hasta, yo creo que es una línea muy delgada porque a veces nos vamos hasta el otro extremo y decimos, bueno, sí tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, queremos validar tanto a la otra persona que les damos la razón aunque lo que esté diciendo es ilógico. Y tampoco se trata de eso. No, O sea, Claro. tampoco. no se trata de eso. Como cristianos, Dios nos llama a hablar la verdad. O sea, Sí, no sí. solamente amar a las personas, eh, amarles por cómo son, quiénes son, pero también hablar con la verdad. Y eso, aunque sea incómodo, es necesario. Ujú. Sí. Entonces, realmente es algo que se tiene que hacer aun y cuando hagamos a la otra persona incómoda y no se vale, no se vale validar o no se vale, ¿cómo se dirá? No se vale hacer sentir a la persona que está en la verdad porque no quieres hacerlo incómoda, porque entonces no estás amando correctamente, no estás amando como Dios ama, ¿verdad? Sí. Realmente para amar correctamente es ser claros, amarles y ser misericordiosos y tener un sazón correcto en nuestra conversación, como dice la palabra. Y de hecho, Sí. se me viene a la mente lo que dice en Primera de Pedro 3, que siempre estemos preparados para responder a todos los que les pida, perdón, a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, o sea, la razón de esperanza que hay en nosotros, pero que lo hagamos Sí. con gentileza, con Ujú. respeto y manteniendo una conciencia limpia para que Mm. los que hablan mal de la buena conducta
de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. O sea, nosotros somos los que tenemos que responder con gentileza y respeto. Totalmente. Claro, y yo creo que eso definitivamente solo va a ser posible cuando entendemos que nuestro deber, por así decirlo, o lo que nos toca es compartir la verdad, no Ujú, convencer a la persona, porque al final Dios es el que va a hacer la obra en el corazón de la persona, Ujú. pero nosotros estamos ahí para compartir esa presentar. verdad Ujú. exactamente. Sí, Ujú. exactamente. Y eso es realmente lo que quisimos hacer con este episodio, presentar diferentes razones por la cual, no sé si tú, el que nos está escuchando, hayas dejado de creer, ya sea por la iglesia o por motivos personales o porque si hay lógica o falta de evidencia, cual sea, o quizá hasta no puede ser que no seas tú o puede ser que conozcas a alguien que haya dejado la fe. eh, Realmente quisimos abordar este tema porque creemos que realmente la verdad está en Cristo, la verdad, el cristianismo es coherente y congruente, y es un Dios de amor que nos quiere, que nos protege, que quiere nuestro bien. Y por eso quisimos abordar estos diferentes puntos. Sí. Sí, Yo bueno, creo que en todas, ajá. no, tú, está bien. Solo iba a decir como que en todas las razones que compartimos hay un lado emocional y un lado lógico. Mm, Y me recuerdo de hecho las áreas del cerebro que tenemos un lado lógico y un lado emocional y se apagan y se prenden dependiendo de dónde estemos. Y cuestionarnos de qué fue realmente lo que me alejó o qué es lo que no me está haciendo creer, teniendo en cuenta estas áreas, ¿no? Emocional y ujú, lógicas, o es orgullo o es una herida o es que no me he informado bien, no he hecho las exacto. preguntas que tengo que hacer a alguien que podría contestarlas, o sea, no solamente irme a YouTube o a Google, sino que tal vez puedo hablar con alguien que, que sepa o me estoy alejando, me estoy dejando llevar por mis emociones. Mm. Sí, cierto. Sí, y eso sería pues realmente la reflexión final, lo que les queremos dejar, que ustedes mediten en esto que hemos compartido y podamos ahora sí que considerar cada punto, como decía Elisa, si ya sea que seas la persona que ha abandonado la fe o estás en esa como en ese dilema de si quedarte o no, o conoces a alguien, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la raíz de esa decisión o de esa incertidumbre? Porque muchas veces la emoción inmediata es, por así decirlo, como la punta del iceberg y todo el fondo hay Sí, muchas otras cierto. cosas. Entonces, Sí. es muy importante que nosotros nos cuestionemos sinceramente, que hablemos con el Señor y nos pongamos a meditar, a ver cuál es la razón que me está motivando a alejarme. Sí. Entonces esperamos que esto que compartimos sea de mucha bendición y para todos nosotros y para personas que conozcamos también. Y también sepan que nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? No, la O verdad es sea, que no. nosotros también batallamos eh, en ciertas temporadas de nuestra fe, pero Ujú. como mencionamos, nos aferramos a Cristo, nos aferramos a la verdad, nos aferramos a la bondad de Dios y a su amor y su misericordia y gracia. Pero nosotros también estamos creciendo y por eso es importante pues crecer juntos. Si tú que escuchas, em, te invitamos a que busques a alguien, como decía Mara, a que te ayude con estas preguntas, que te ayude con tu fe para que crezcan juntos. Sí, Ujú. una última cosa en esto, perdón, tal vez algo que quizá también ayude es si tengo todas estas dudas, quizá pensar qué es acerca del cristianismo, qué aspecto del cristianismo estoy 100% seguro o segura y me aferro ahí, porque, por ejemplo, cada quien tenemos algo, pero en mi caso, yo no puedo negar la existencia de Cristo, no puedo, o sea, yo personalmente no tengo bases para negar
todos los manuscritos que existen, toda Sí. la gente mucha más preparada que yo que ha estudiado la evidencia histórica de Sí. Jesucristo. Entonces es algo que no lo puedo negar, y si no puedo negar que Jesucristo existió, no puedo negar entonces lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús. Mm, Entonces, muchas veces, en mi caso particular, cuando yo tengo alguna duda o veo cosas que son más atractivas, por así decirlo, en otras religiones o prácticas fuera del cristianismo, lo que me ayuda a mantenerme es quién es Jesús. mm, Entonces, a veces eso es también otra forma de abordar la situación. sí, sí, Sí. excelente. Pues muchas gracias, queridos oyentes, por haber escuchado este episodio. También les invitamos a que escuchen ese episodio que estuvimos compartiendo mucho al principio, que creo que es la importancia de la verdad. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y también pueden mandarnos preguntas a nuestro correo. Sí. Nuestras redes sociales es Hablemos de Verdad Podcast, en las dos. Ahí, como decía Mara, este es nuestro último episodio de la temporada 1, pero viene la número 2. Sí. Así que Estén al ahí al pendiente. pendiente, sí. Sí. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye, adiós. Bye.